Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. La presencia de Dios que sus antepasados no pudieron llevar a cabo. Él empezó una restauración en todo el pueblo y su meta fue que conocieran a Dios. Un desafío era, sus padres eran idólatras, vivían rendían culto a ídolos. Él destruyó esos templos y empezó a restaurar toda esa ciudad, llevando la palabra de Dios. Sí, bien, pero falta por ahí una palabra clave, un sitio clave. Falta por ahí una palabrita, remarco, no que lo que dijeron esa es harina de otro costal. Por eso ese es Sansón, pero es harina de otro costal. Andamos en el tema 9, andamos en Josías. Entonces, esperaban la oportunidad para poder llevar a cabo ese proyecto. Sí, ¿cuál es ese proyecto? Insisto, ¿cuál es el proyecto? ¿La restauración de qué? Del pueblo. Sí, pero ¿qué más? Es decir, falta otro punto clave. Están hablando de la presencia de Dios. Entonces, en el pueblo de Israel, ¿dónde se manifiesta la presencia de Dios? También. ¿Qué le dice la Virgen de Guadalupe? Bueno, vamos a replantear las cosas. Estamos un poquito enlazando los dos temas anteriores para meternos al tema de hoy. Hoy vamos a tocar el tema 10. Hoy vamos a tocar la ley del tope, donde aparecen dos reyes. El primer rey de Israel, llamado Saúl, y el segundo rey de Israel, llamado David. Ley del tope. Hoy vamos a ver la ley del tope, donde vamos a ver a dos reyes. Pero estoy haciendo un enlace de cara a los dos temas pasados, remarcando la idea central. Tenemos que tener ideas claras, no necesariamente muchas ideas, sino ideas claras, lo esencial, ideas claras, lo fundamental. Ese es el aspecto. Entonces, respecto de intentando responder Josías, quién era Josías, cuál fue su misión, cuál fue su tarea, e intentando responder, insisto, lo que ustedes dijeron es verdad, no es mentira lo que acaban de decir, no es mentira, pero falta sería la cereza en el pastel, falta el punto clave, lugar. Y un ejemplo, cuando la Virgen de Guadalupe se aparece a Juan Diego, ¿qué le dice? Que vaya, que haga, que suceda, ¿qué cosa? ¿Qué le dice? A ver, ¿qué le dice la Virgen de Guadalupe a Juan Diego? Entonces, el punto fundamental, edificar un templo, la casa de Dios, para, dice, escuchar el clamor de mi pueblo que sufre. Entonces, ¿qué hace Josías? Ciertamente reconstruye la ciudad, la comunidad, el pueblo, pero el punto clave es el templo, la casa de Dios. Entonces, el lugar de encuentro. Entonces, sirve ciertamente construir, edificar, restaurar todo, el culto a Dios, pero como sitio, como lugar de encuentro. Entonces ponen en su cuaderno casa de Dios, ponen en su cuaderno casa de Dios. Casa de Dios. Entonces la Virgen de Guadalupe le dice a Juan Diego que vaya con el obispo para que le construyan un templo, lugar de encuentro con Dios.
Entonces, si Josías va restaurando la alianza, es buscando ese encuentro con Dios, y ese encuentro con Dios, un lugar, el templo. Dios está en todas partes, sí, pero un lugar, el templo. Entonces, restaurar no es nada más este tubo que está todo oxidado, ya despintado, vamos a pintarle y ya quedó restaurado. Entonces, más para allá todavía. Entonces, la restauración de la comunidad, la restauración del encuentro con Dios, de la relación con Dios, sobre todo porque había idolatría. Vamos al anterior, estamos repasando brevemente los dos temas anteriores, nada más la idea central, Josías, y el anterior, Sansón. A ver, alguien que nos comparta la idea central de Sansón. ¿Quién fue Sansón? ¿Qué hizo Sansón? ¿Qué le pasó a Sansón? A ver, alguien levante la mano los que vinieron hace 15 días. A ver, de los que vinieron hace 15 días, a ver, compártanos. ¿Quién fue Sansón? ¿Qué pasó con Sansón? Era un mal líder. A ver, levanta la mano. Perfecto. Era un mal líder. Sansón fue un mal líder. Era muy impetuoso, le gustaba mucho hablar con adivinanzas. Y él había engañado a varias personas. Entonces la situación fue que a la persona a la que él confió, ¿verdad? Y que le confió además de dónde venía su gran poder, esta mujer fue la que utilizó la sinceridad que por una vez pudo haber tenido Sansón, y con eso también ella lo engañó, ¿verdad? Le pagó con la misma moneda, lo traicionó y mencionó cuál era el poder de Sansón, ¿no? Entonces, pues con esto nos quiere decir que nosotros como líderes, pues debemos de quitarnos todas esas situaciones negativas, porque como líderes, si tenemos bastantes actitudes negativas, no vamos a poder sacar adelante a nuestro grupo, a nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa confianza en nosotros. Entonces, Sansón lo que hizo fue que sus seguidores perdieran la confianza, porque no era una persona de confianza. Perfecto. Una característica clave de Sansón. ¿Cuál es una característica clave de Sansón? Levante la mano. ¿Alguien? Entonces, ese es el punto clave. Es decir, no que lo demás, no que eso sea mentira. Remarca, no es mentira. Entonces, un punto clave en Sansón es fuerte por fuera, débil por dentro. Entonces, fortaleza física, pero debilidad mental, debilidad espiritual. Entonces, fuerte por fuera, débil por dentro. No tenía carácter. Remarco, insisto. Tenemos que quedarnos con ideas claves, con ideas centrales de cada personaje. Lo esencial. Después todo lo demás. Entonces, lo esencial, lo que en 3 palabras me defina a este personaje, que lo identifica, qué hacía, qué pasión, qué sucedió, y todo lo demás. Ya de ahí le ponen toda la novela, toda la historia, todo el marcador, la goliza, todas las anécdotas, pero la idea central. Remarco. Entonces, la idea central de cada personaje, entonces, es algo fundamental, y remarcando, no es para el examen, es para la vida. ¿Por qué? Porque entonces de esa manera, al paso del tiempo, cuando uno le toque dar tema, le toque hablar, le toque exponer sobre alguien, algún personaje, tiene uno la idea central.
la estructura, el esqueleto, y con el esqueleto todo lo demás. Entonces, ese aspecto, pedirles que busquen en cada uno de los temas, quedarse con lo esencial, quedarse con lo básico, y de ahí todo lo demás, Entonces, Sansón, fuerte por fuera, débil por dentro. Fuerte por fuera, débil por dentro. No tenía carácter, entonces se lo llevaron al baile porque tenía pegue con las mujeres y hicieron con él lo que quisieron. Entonces, ese fue su perdición. Y le fue como en feria, se le acabó sus superpoderes, porque desobedeció a Dios y le fue mal. Bueno, vamos al tema de hoy. Tema 10, la ley del tope. Tema 10, la ley del tope. Hemos visto estos últimos lunes, estas últimas semanas, algunos jueces. Hemos visto en las últimas semanas jueces, algunos jueces, no todos, algunos jueces, no todos, algunos jueces de las últimas semanas. Y hoy damos el paso siguiente, la monarquía, los reyes. Hay un momento en el cual van y le reclaman a Samuel, creo que es Samuel, van y le reclaman y le dicen: ya no queremos jueces, queremos reyes. Ya no queremos jueces, queremos reyes, queremos ser como los demás. Queremos reyes. Y va el profeta con Dios y le dice: tu pueblo ya no quiere jueces, quiere reyes. ¿Y qué le responde Dios? Si quieren reyes, reyes tendrán, pero adviérteles, aclárales, los reyes se sirven con la cuchara grande. Se van a quedar con sus mujeres, los hombres van a estar trabajando, les van a cobrar impuestos. Si quieren reyes, reyes tendrán. Si quieren reyes, reyes tendrán. Y le dice Dios al profeta: no te rechazan a ti, me están rechazando a mí. No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y entonces viene la unción del primer rey de Israel. Levanten la mano los que recuerdan el nombre del primer rey de Israel. Perfecto, ok. Levanten la mano los que recuerdan el nombre del segundo rey de Israel. Ok, levanten la mano los que recuerdan el nombre del tercer rey de Israel. Bueno, anotan en su cuaderno los tres primeros reyes. Primero se llama Saúl, segundo David, tercero Salomón. Tres primeros reyes de Israel. Son de cajón. Por eso le decía, ideas claves, ideas claras, ideas fundamentales. Entonces esto es de primer nivel. Esto es de primario. Los reyes, los tres primeros reyes de Israel. Primero Saúl, segundo David, tercero Salomón. Ya en uno de los domingos pasados, pero el antepasado, hablaba del segundo rey de Israel, del rey David, que decía que he pecado, porque se había metido con una mujer casada, con Betsabé, y mandó matar a el esposo Urías elitita. Y hablaba del segundo rey de Israel. Entonces, ahí está. Por eso digo, ideas claves, ideas claras. Segundo rey de Israel. Segundo rey de Israel tuvo, aparece más de 1000 veces su nombre en la Biblia. Entonces nos encontramos a Saúl y a David. Aparece por ahí, entre otros textos, en el libro de Samuel, en el primero y segundo libro de Samuel, aparece la vida de estos personajes.
el Samuel. Aparecerán los reyes. Estamos tema 10, la ley del tope, la transición de jueces a la monarquía, los reyes. Tres primeros reyes: Saúl, David y Salomón. Diciendo, presentando un poco como en síntesis la visión de conjunto de los reyes, sobre todo de Saúl. Fue ungido como rey. Damos tema 10, la ley del tope. La capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. La canción sería como cuántos topes hay, a quién la habrá, aquí en Alpuyeca, como cuántos topes habrá. Bueno, la carretera nada más, como en cuántos, de la entrada a la salida por allá, la primaria por allá, como cuántos topes habrá. Un número al que se les ocurra. Como 6, 7, ok. Entonces, aquí vamos a ver tope como en dos, comillas, en el aspecto negativo y en el aspecto positivo. Tope para Saúl serán aspectos negativos. Entonces había un tope, sería un poquito como callejón sin salida, que ya no daba más, es decir, hasta aquí y ya, no podía avanzar más, es decir, topaste con pared, entonces ya no había más. Entonces su tope, su límite, hasta ahí, quizás se acabó con Saúl. Mientras que David tenía más capacidad para superar ciertos topes, ciertos límites. Entonces estaba más condicionado Saúl. Saúl y David, vemos 2 Samuel, capítulo 5 y capítulo 8, capítulo 5 entre el 6 y 23, capítulo 8 entre el 15 y el 18. El rey Saúl tenía un tope sobre su liderazgo que David no tenía. Saúl nunca impulsó a la monarquía más allá de una magistratura basada en su carisma. Él era un general, pero no tenía un verdadero ejército permanente. Él no tenía una forma organizada de gobierno ni ningún medio para preservar las ganancias de su liderazgo. David, por otro lado, fue muy decisivo al convertirse en rey. Muy metódicamente David escogió un centro estratégico como nueva capital, Jerusalén, que no había sido ocupada aún por ninguna tribu en Israel. Estaba controlada por los jebuseos. Vemos en 2 Samuel 5, del 6 al 16. Él se ocupó del rival de Israel, los filisteos. 2 Samuel 5, 17, 23. Alguien que busque 2 Samuel 5, 17, 23. Trajo el arca del pacto a la nueva ciudad capital, 2 Samuel 6, y formó un equipo de funcionarios de gobierno, 2 Samuel 8, 15, 18. Saúl fue inferior a David tanto en carácter como en habilidad para el liderazgo. Saúl fue inferior a David tanto en carácter como en habilidad para el liderazgo. Decía de Sansón: fuerte por fuera, débil por dentro. Le faltó carácter, le faltó temple, le faltó seguridad. Fue un plan muy fuerte por fuera, pero se vino abajo. Así también Saúl, al grado tal que Dios se arrepiente de haberlo nombrado rey. A ese grado Dios
se arrepiente de haberlo ungido como rey, al rey Saúl. Saúl fue inferior a David tanto en carácter como en habilidad para el liderazgo, mientras que Saúl estaba limitado por varios topes en su vida. David levantó topes de encima suyo y otros a su alrededor. Va uno, a veces, aquí me ha tocado ver, va uno caminando y ve que va un coche con cierta velocidad y no vio el tope y intenta poner el freno y después se da su tope en la cabeza. Quizá por eso se llama tope, no por lo de abajo, sino por lo de arriba. Entonces, tope. Se dio de topes. Andan dejando los dientes por ahí. Mientras que Saúl estaba limitado por varios topes en su vida, David levantó topes de encima suyo y otros a su alrededor. Claramente David tuvo buen éxito a causa de esta ley y Saúl fracasó a causa de esta misma ley. El punto sería el siguiente: Saúl tenía, por supuesto, cualidades, pero todo giró en torno a su persona, mientras que David formó una estructura. Son pequeñas diferencias. La estructura. Entonces, la estructura. No sé si el sábado alguien estuvo acá en el Zócalo y vio la estructura que estaba ahí, que transmitieron una película. Levanten la mano los que vieron esa estructura que había. ¿De qué era esa estructura? ¿De plástico? ¿De qué sería? ¿Globo inflable? ¿Algo por el estilo? Un inflable, ok. Y en ese inflable proyectaron una película. Entonces, ahí está la canción. Entonces, una estructura, algo que dé solidez, algo que dé consistencia. Lo planteo a otro nivel un poco la idea. Cuando vino el desastre natural en Haití, aquello no tenía ni pies ni cabeza, no había una estructura que soportara, la estructura de las casas, la estructura de gobierno, la estructura de distribución de alimentos. Entonces, la importancia de dar ese paso, no quedarse nada más a la buena de Dios, sino dar el paso siguiente, crear una estructura, dar un paso más, si no, se acabó. Entonces, una estructura. Saúl inició, pero no supo ni para dónde, ni por dónde empezar, ni por dónde avanzar, ni por dónde terminar. Lo hizo a la buena de Dios, pero sin ton ni son. Mientras que David buscó crear una estructura. Dentro de esa estructura, un ejército. Él estuvo en el ejército, entonces todo eso le ayudó. Él cuidaba un rebaño, todo eso le ayudó. Él unió las 12 tribus de Israel y construyó una nación. Ese punto es clave, la unión de las 12 tribus. Entonces ya no eran los barrios, ya no eran las comunidades, sino la estructura, la ciudad, el pueblo, la organización. Y dentro de esa organización, dentro de esa ciudad, una capital, ¿cuál? Jerusalén. Entonces no fue suerte, no fue casualidad, sino que tenía ideas claras. Entonces, la ciudad tuvo la intención de construir un templo, el templo de Jerusalén, pero Dios le decía: mira, ¿dónde me vas a meter? Siendo así que las nubes son donde pongo mis pies, pero te agradezco este buen deseo, más bien yo te construiré
una gran descendencia, un gran nombre. Y entonces su hijo Salomón será quien construya el templo de Jerusalén. Salomón es hijo de quién y de quién. Ya lo dije uno de estos domingos pasados. Entonces, ahí va la canción. Entonces, compone el Salmo 50 y lo acabo de decir apenas hace unos 1 minuto, 2 minutos, lo acabo de decir. Lo acabo de decir. Entonces lo acabo de decir. Entonces, Salomón, hijo de quién y de quién. Entonces, Salomón, hijo de el rey David, ¿y de quién? Y la esposa de Urías. ¿Cómo se llamaba la esposa de Urías? Y lo dije en una de las homilías. Por eso digo. Entonces, todo esto, este curso, todos los cursos anteriores, entonces, va por ahí. Entonces, no. Petronila tampoco. Sinforosa menos. Betsabé. Entonces llega el profeta y le dice: hiciste lo que le desagrada a Dios, y se arrepiente y pide perdón, y Dios lo perdona. Muere ese primer hijo, pero después nacerá un segundo hijo, otro hijo que se llamará Salomón, y hijo de David y Betsabé, esposa o viuda, ya en ese caso de Urías elitita. Salomón. Entonces, insisto, ideas claras, ideas claves, ideas fundamentales, que ya en alguna homilía lo hemos propuesto, lo hemos hablado. Observaciones sobre esta ley. Miren, anoten por ahí también en su cuaderno el primer libro de Samuel, capítulos 24 y 26. Primer libro de Samuel, capítulos 24 y 26. Primer libro de Samuel, capítulos 24 y 26, donde nos hablará, doy pasito, donde nos hablará de cómo David dirá: ¿quién soy yo para levantar la mano ante el ungido del Señor? Y tiene la oportunidad de matar a Saúl, que lo persigue a muerte, pero lo perdona, y habrá 2 ocasiones y ahí aparece. Observaciones sobre esta ley. La ley del tope. La capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. Tiene varios topes Saúl, entre otros, el tope del temor. Topes de Saúl, entre otros, el temor. 2, impaciencia. 3, la influencia. 4, recursos. No tuvo recursos suficientes para avanzar. 5, la denegación. No aceptaba las cosas con claridad o a la primera. Se aceptaba, negaba la realidad. 6, era impetuoso, un poco como Sansón. O como Sansón más bien. Y algo también como Pedro apóstol. 7, orgullo. Era orgulloso. 8, desobediente. 9, era celoso. Pregunta, notan en su cuaderno. ¿Eres celoso? ¿Eres celosa?
Y sigue la pregunta: ¿qué problemas has encontrado en la vida por los celos? ¿O qué problemas provocan los celos? ¿Qué problemas provocan los celos? Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.